medio del estudio de su palabra, y quisiera invitaros a todos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Estamos considerando juntos esta carta a los hebreos. Estamos considerando juntos ahora de manera particular este capítulo 10, que en la voluntad del Señor terminaremos hoy de considerar. La semana pasada, si recordáis, por lo menos los que estuvisteis aquí con nosotros, estuvimos viendo este pasaje tan duro, donde el autor hace una seria advertencia para alcanzar a los apóstatas. Y veíamos cómo en estos versículos del 26 al 31 realmente se nos describen las características de los apóstatas o las características de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es abandonar una fe que en realidad nunca se tuvo. El autor habla de aquellos que continúan pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y veíamos que lo que el autor está diciendo aquí es que había algunos que después de haber sido expuestos a la verdad del Evangelio, después de conocerla profundamente, de entenderla, incluso de manifestar, creerla, estos continuaban pecando deliberadamente. Y de hecho uno de esos pecados era el haber dejado de congregarse, versículo 25. Esto era una muestra de apostasía de algunos que se habían estado congregando, que habían estado manifestando evidencias de la salvación, pero en realidad continuaban pecando, consentían el pecado en su vida. Y el autor dice, esa es la realidad. Esto es lo que caracteriza a personas que igual manifiestan en algún momento creer, porque han entendido el Evangelio, pero realmente no lo han creído. Y llega un momento que muestran su abandono de la fe por medio de dejar de congregarse. Y luego veíamos también cuáles eran las características de la apostasía, de esta actitud. El autor dice al final del versículo 26, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Eran personas que estaban desconfiando del poder del sacrificio de Cristo y estaban pensando en volver a los sacrificios antiguos bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, que el autor ya estaba explicando que aquellos sacrificios eran simbólicos, no tenían ningún poder, no salvaban a nadie. Cuanto más si abandonabas, dejabas de lado el único sacrificio que sí perdona los pecados, sí quita los pecados. Por tanto, el autor dice, aquellos que hacen esto, que tienen esta actitud de abandonar, de dejar de congregarse porque en realidad no han creído, no hay sacrificio para ellos, el sacrificio de Cristo no les alcanza, lo han rechazado, y lo que sí les alcanza, lo que sí les espera es un juicio, un mayor juicio. Y la Biblia es clara en cuanto a esto. La Biblia enseña que hay grados de castigo, de juicio de parte de Dios. Y el mayor de ellos está para aquellos que han hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, aquellos que han tenido por inmunda la sangre de Cristo, aquellos que han blasfemado contra el Espíritu de gracia, el Espíritu que convence de pecado. Así que esta era una seria advertencia para alcanzar a los apóstatas. Aún decíamos que en esto está la misericordia de Dios. Dios aún no ha extendido su mano para juzgar, Él está extendiendo su mano aún para salvar, para llamar al pecador a arrepentirse. Y aún aquellos debían ser una vez más confrontados con el verdadero Evangelio. Pero como el autor ha hecho en cada una de estas advertencias en su carta, continúa después de la seria advertencia con una exhortación, una sólida exhortación, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y es una exhortación a perseverar. El autor está desplegando las glorias de Cristo ante aquellos que recibían esta carta. El autor está demostrando que Cristo es superior a cualquiera, que Cristo tiene toda la preeminencia. Este es el tema teológico de esta carta, la suprema preeminencia de Cristo.
la suprema superioridad de Cristo. Y ante esto, el autor está explicando: los santos, los creyentes, perseveran. Aquellos que realmente han creído muestran las evidencias de una fe que, como dice el teólogo R.C. Sproul, es la salvación que es una fe que viene acompañada por obras. Él dice: la salvación que es solo por fe no es por una fe que está sola, es una fe que tiene evidencias, es una fe acompañada de fidelidad. Es la fe que salva, en contraste con una fe que no salva, una fe falsa. Una fe que algunos manifiestan tener, pero que no tiene esas evidencias claras de que Dios realmente ha transformado a la persona. Y la evidencia clara, el autor está recordándonos, es la perseverancia. Es mantenerse firme en esta fe. Por tanto, después de la seria advertencia, versículos 26 al 31, ahora tenemos la sólida exhortación a perseverar, versículo 32. Dice así Hebreos capítulo 10, versículo 32: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Vamos a pedir al Señor que dirija nuestra meditación en su palabra esta mañana, para entender los versículos que hemos leído. Padre nuestro, queremos darte gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de adorarte por medio de escuchar con atención tu palabra, de poner nuestra mente y nuestro corazón en ella para ser instruidos por ti, para ser fortalecidos y animados en nuestra fe, para ser advertidos de los peligros a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por este privilegio. No permitas que menospreciemos ni un solo minuto de este tiempo de estar considerando tu palabra. Y guíame, Señor, para que la exponga con claridad y con precisión. Es tu palabra. No puede ser tratada como cualquier otro libro. Eres tú hablando, el Dios santo, el Dios justo, el Dios que siempre habla verdad. Ayúdanos y dirígenos en esta meditación, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Claudina Gago, así se llamaba mi tercera abuela. En realidad no era mi abuela, era tía de mi madre, pero vivía con nosotros desde que era niño. Y era la que realmente ejerció como abuela. Era la tía Claudina. Y yo siempre recuerdo su trabajo infatigable. Recuerdo algunas de sus anécdotas. Y llegaba un momento que te las contaba tantas veces que ya te las sabías. Ya se las podías contar tú a ella. Recuerdo su compromiso con la iglesia. La iglesia era importante. Ella no dejaba de congregarse. Ella hasta el último momento, hasta que siempre pudo, hasta que su enfermedad no se lo permitió, se reunía en la iglesia. Y recuerdo cómo nos repetía vez tras vez: la paciencia os es necesaria. Me acuerdo perfectamente de cómo lo repetía. De hecho, aún antes de que yo lo hubiera leído en la Biblia, Hebreos 10:36, ella me lo repetía, nos lo repetía a toda la familia. Tengo que reconocer que a mí me hacía un poco de gracia que nos lo repitiera tanto. Era como si quisiera contener los impulsos de mi juventud,
la paciencia os es necesaria. Pero en realidad, ella estaba hablando desde su propia experiencia y estaba hablando desde la verdad de este pasaje. Ahora lo entiendo. Sé que fue una mujer que sufrió, seguro que no sé cuánto sufrió, pero sé que sufrió mucho. Sufrió por pruebas que el Señor permitió en su vida, pruebas que os podría contar. Sufrió también por la oposición de ser evangélica en una cultura profundamente católica. Y sé que confió en el Señor. Cuando ella mencionaba este versículo, al principio yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Lo entiendo porque la paciencia es la clave para el creyente. La perseverancia. El hecho de mantenerse firme en nuestra convicción y en nuestra confianza de que hay un Dios fiel. Fiel es el que prometió. Es lo que los receptores de esta carta necesitaban escuchar. Y es lo que marca la diferencia entre los verdaderos creyentes y los apóstatas. Los apóstatas no perseveran. Llega un momento que dejan atrás la fe y a Cristo y demuestran que en realidad nunca le habían seguido. Pero los verdaderos creyentes confían en Cristo y vienen las pruebas y confían más en Cristo. Y vienen las injusticias y confían más en Cristo. Y saben que la paciencia es necesaria. La perseverancia es lo que marca la diferencia entre la fe que salva y la fe que no salva. Fijaos cómo lo dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 2 y versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y cuidado que Santiago no está diciendo que la salvación es por las obras, pero Santiago está diciendo lo que mencionábamos hace un momento con aquella frase: la fe que salva no es una fe que viene sola, es una fe que luego es acompañada con obras, con evidencias. Por eso el apóstol Juan habla de los apóstatas de esta manera, lo leímos la semana pasada, 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y como ya decíamos la semana pasada, todo apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. Los apóstatas son estos que estuvieron en la iglesia, pero llegó un momento que se demostró que no creían, su fe no es la fe que salva, y no permanecieron entre nosotros. Hay algunos que manifiestan creer en Cristo y que incluso parecen evidenciar una fe auténtica, pero luego se apartan, se van, dejan de congregarse porque en realidad nunca creyeron, en realidad nunca fueron salvos. Y el autor describe esta realidad para advertir de este peligro. Porque obviamente él no está aquí en esta carta, en estos versículos que hemos leído, él no está hablando a los que ya se fueron, los que ya se fueron no está. Esto no es como a veces nos pasa, por ejemplo, en el culto de oración, que como viene poca gente decimos, bueno, ¿dónde está el resto de la gente? Y empezamos a hablar a los que no están, ¿verdad? En vez de animar a los que sí están y decir que bien, que habéis venido al culto de oración. Pero esto no es lo que el autor está haciendo aquí. El autor no está hablando a los que no están, a los que no tienen ningún interés en leer esta carta. Él está hablando a los que sí están y les está hablando para que conozcan este peligro, para que sepan que están en peligro de caer en este mismo error. Está advirtiendo a los que aún se congregan, porque puede que entre ellos haya algunos que han creído, y como han creído y son verdaderamente creyentes, necesitan ser fortalecidos en su fe. Necesitan ver en sus vidas las evidencias del poder de Dios. Y necesitan perseverar y necesitan paciencia. Pero
Puede que hayan otros, y de hecho están, y el autor lo reconoce, que dicen que han creído, pero su fe no es auténtica. Su fe no es la fe que salva. Y por tanto es necesario examinar su fe. Necesitan ser exhortados a examinar su fe. Exhortados a considerar las evidencias de la fe que salva y exhortados a perseverar en esta fe. Por eso en este pasaje que hemos leído encontramos dos características de la fe que salva. Dos características de la fe que salva, que nos ayudarán a tener la perspectiva correcta de la vida del creyente. Dos características de la fe que salva que nos ayudarán a comprobar la autenticidad de nuestra fe. Son dos características de los creyentes que perseveran en su fe y que nos animarán a continuar haciendo la voluntad de Dios con paciencia hasta el día que Cristo regrese, porque, como hemos leído, el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, hermanos, ¿cuál es la primera característica? Versículos 32 a 34. La primera característica es que los verdaderos creyentes recuerdan las evidencias de su fe. Los verdaderos creyentes recuerdan las evidencias de su fe. Fijaos, versículo 32. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Fijaos, ¿cuál es la exhortación aquí? Recordad los días pasados. Recordar es un verbo que enfatiza aquí la acción de examinar la fe, de mirar atrás, de mirar a esas evidencias que ya ocurrieron cuando habían sido perseguidos, cuando estaban sufriendo injusticia. Recordar es fijar la atención, es poner la mente. Y el autor les dice poner la mente en aquellos días cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Es interesante esta expresión, después de haber sido iluminados. El autor ya la ha utilizado en el capítulo 6 y versículo 4. Y ya explicamos en esa ocasión que el autor no está diciendo necesariamente que los iluminados son los salvos. Él está hablando aquí en el contexto de personas expuestas a la luz del Evangelio. No necesariamente personas que han aceptado, que han creído el Evangelio. Y en el capítulo 6, versículo 4 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, y dice ahí, explica, ¿qué es esto de iluminados? Probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y ya vimos en su momento que estas son descripciones de personas que han visto el Evangelio y han visto el poder del Evangelio, no necesariamente que han sido transformados por el Evangelio. Porque luego el versículo 6 dice, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Y aquí es donde vimos claramente que estos en realidad no eran creyentes. Y lo que estaban haciendo es crucificar para sí mismos al Hijo de Dios y exponerlo a la ignominia pública. Entonces, lo que el autor está diciendo allí en el capítulo 6 es, escucharon el Evangelio, vieron el poder del Evangelio obrar entre ellos, pero en realidad no creyeron al Evangelio. Después de ser iluminados, cayeron. Fijaros el contraste con nuestro pasaje, versículo 32. Después de haber sido iluminados, del capítulo 10, 32, dice, después de haber sido iluminados, ¿qué dice? No dice cayeron o caísteis, dice soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y de hecho es la misma idea en el versículo 26. Cuando dice el autor, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya explicamos el domingo pasado que esta expresión conocimiento de la verdad no está hablando de un mero conocimiento superficial de la verdad, sino es un conocimiento profundo, un conocimiento que lleva a la comprensión del Evangelio, pero aquellas personas realmente no creyeron al Evangelio porque continúan pecando deliberadamente. Así que tenemos aquí el contraste. Unos después de ser iluminados cayeron. Después de ser iluminados continuaron pecando deliberadamente. Estos son los apóstatas. Pero ahora está el contraste. Hay otros que después de haber sido iluminados soportaron el padecimiento. Y ahora vamos a ver un momento estas evidencias
que el autor les invita a recordar. Pero hay aquí un gran contraste. Hay unos que fueron expuestos al Evangelio, aparentemente lo recibieron, algunos incluso lo recibieron con gozo y manifestaron aparentemente evidencias de salvación, pero luego se vio en su vida que consentían pecado. Y uno de esos pecados, dejar de congregarse. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? El autor les dice recordar las evidencias. Y hay 3 evidencias que el autor les recuerda aquí. Fijaos, primero les dice, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. La primera evidencia de la que el autor les habla es la evidencia de la oposición. Ellos creyeron en Cristo y al confiar en Cristo lo que recibieron es oposición. Bueno, esto no debería sorprenderlos cuando nuestro propio Señor, el Señor Jesús, garantizó la oposición para los suyos. Fijaos lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15 y versículo 18. Dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Jesús sigue diciendo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, ¿qué dice Jesús? También os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es, por otro lado, la realidad acerca de los que sí reciben el Evangelio. Pero la oposición fue algo que Jesús garantizó. En el mundo tendréis aflicción. Les dijo Jesús poco después, también allí en Juan capítulo 16, versículo 33. Aún en el capítulo 17, donde encontramos a Jesús orando por sus discípulos, fijaos lo que Jesús pide por sus discípulos, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está la oración de Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Un verdadero creyente no puede sorprenderse si la oposición llega. Y esto es lo que pasó con aquellos creyentes. Sufrieron oposición. El autor dice allí una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Es bastante claro el autor al decirlo, ¿verdad? Un espectáculo público. Esto es ese tipo de persecución que tiene que ver con burlarse de tu fe, con menospreciar tu confianza en Dios, con reírse del Evangelio que tú compartes, con reírse de la manera en que tú vives. Es la aflicción, es el oprobio que ellos sufrieron. Pero bueno, el apóstol Juan luego también recordó a sus lectores en su primera carta que aquellos que son de Cristo realmente deben vivir como Cristo vivió. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces aquí realmente tienes una evidencia de que tu fe es auténtica. Si Cristo dijo, me odiaron a mí, os odiarán a vosotros. Si la palabra de Dios dice el que permanece en Él debe andar como Él anduvo y va a vivir las situaciones que Él vivió. Aún el apóstol Pablo también lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Es una evidencia. Es una evidencia porque cuando tú vives a Cristo, estás viviendo de una manera totalmente contraria a los que viven sin Cristo. Y la oposición va a llegar. Pero esto, hermanos, es una evidencia de que esta es una fe que salva, de que es una fe auténtica, de que uno está perseverando. Porque esa aflicción no le aleja de Cristo. Y el verdadero creyente no dice, uy, si voy por aquí, persecución, entonces voy a ir por allí. No, voy por aquí, como dice aquella vieja canción que está basada en el testimonio de un hombre que fue martirizado por confiar en Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esto fue la experiencia de un misionero que, apuntándole con una pistola a la cabeza, le dijeron, niega a Cristo, te vas a morir ahora mismo. Y esa persona
dijo, no voy a negar a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esta es la evidencia de los que han creído en Cristo, de los que después de haber sido iluminados, después de haber escuchado el Evangelio, realmente lo aceptaron, lo creyeron y su vida cambió radicalmente. Ahora hay una segunda evidencia, no solo la evidencia de la oposición, sino, fijaos, la evidencia de la compasión. Versículo 33, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, esto fue parte de esa oposición, y ahora dice el autor, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Versículo 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros. Es muy interesante lo que el autor dice aquí, siendo compañeros de los que eran tratados así. El autor no está hablando aquí de cualquier cosa. El autor no estaba hablando de creyentes que en la distancia oraban por aquellos que estaban sufriendo, sino creyentes que se identificaban totalmente con los que estaban sufriendo por el Evangelio. Y pensad qué significa eso un momento. Es un gran riesgo. Ir a acompañar a los prisioneros, tener compasión de los que estaban siendo injustamente tratados por seguir a Cristo, era ponerte a ti mismo en riesgo de sufrir lo mismo que ellos estaban sufriendo. Pero esto, una vez más, es evidencia de aquellos que son verdaderamente salvos. En Mateo capítulo 25, el Señor Jesús está describiendo ahí el juicio final y cómo se diferenciarán, Él dice, las ovejas de los cabritos, los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, y de los verdaderos creyentes. Dice así Mateo 25, 34, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y fijaos ahora, en la cárcel y vinisteis a mí. Y Jesús sigue diciendo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento, te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Es una evidencia de una fe auténtica. No solo orar por los que sufren, sino identificarte totalmente con ellos. Ponerte de los del lado que siguen a Cristo es una evidencia de que tú también realmente estás siguiendo a Cristo. Estás dispuesto a sufrir las mismas cosas que Cristo. Estás dispuesto a amar a tu hermano, a tu hermana, sea cuales sean las circunstancias y las consecuencias. Y Juan lo vuelve a manifestar como una evidencia de una fe que salva en su primera carta, en primera de Juan capítulo 3, versículos 14 a 16. Fijaos lo que dice allí el autor, primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto, versículo 16, conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También, escucha esto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es esto mismo, queridos. El autor les dice, recordad cuando estabais dispuestos a poner vuestra vida por vuestros hermanos. La evidencia de la oposición, la evidencia de la compasión, aún una evidencia más, y una evidencia realmente sorprendente, es la evidencia de la satisfacción. La satisfacción de seguir a Cristo en medio de las injusticias y la persecución. Fijaos, seguimos leyendo el versículo 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Aceptasteis con gozo sufrir aquí en la tierra.
Dice, aceptasteis con gozo esto, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Aquí ya estamos viendo cómo estaban estos creyentes viviendo con la perspectiva correcta acerca de la vida aquí. ¿Qué importa perderlo todo? Lo que sí importa es perder nuestra alma. Pero Jesús dijo esto, ¿verdad? Lo importante es no perder el alma. Puedes perderlo todo en este mundo, aún tu propia vida, da igual, si tu alma está segura en Cristo. Esta es la evidencia. Parece casi un absurdo gozarse en las injusticias, pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Recordáis qué dijo Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Y aquí está la exhortación de Cristo: regocijaos y alegraos. ¿Cómo? Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, cuando somos insultados, cuando somos perseguidos, regocijaos y alegraos, sí, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. O un pasaje que se nos recordaba este mismo miércoles, Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Jesús dice, alegraos en ese día y saltad de gozo. No lo estoy diciendo yo. Cristo está diciéndote que saltes de gozo cuando sufres por su nombre, por causa de su nombre, porque eso es una evidencia de que eres salvo y que ahí está la recompensa. Y de eso hablaremos en un minuto. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que hicieron sus discípulos? Un par de ejemplos. Hechos capítulo 5, versículo 41. En Hechos capítulo 5 se nos menciona cómo ya los religiosos están tratando de empezar a matar a los discípulos. Gamaliel, uno entre ellos, un fariseo, les detiene un poco diciendo, bueno, si esto es de Dios nadie lo va a parar, pero si no es de Dios esto ya se disolverá, vamos a tomar mejor esa postura. Y entonces los dejaron ir, aunque les amenazaron. Los azotaron, dice el versículo 40, los azotaron y los ordenaron que no hablaron en el nombre de Jesús y los soltaron. Y ahora versículo 41, fíjate bien, esta es la reacción de aquellos que habían sufrido estos azotes, estas amenazas, esta persecución. Dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Verdaderos creyentes. Por eso el apóstol Pablo escribe también en su carta, este es otro ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, ahí está hablando a los creyentes, versículo 6, perdón, acerca de la esperanza viva que tenemos en Cristo y cómo eso tiene que marcar la manera en que vemos las situaciones difíciles, la persecución, la oposición, el sufrimiento. Fijaos, dice 1 de Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahí diversas pruebas se refiere a pruebas de todo tipo. No solo pruebas que el Señor permite en un sentido que tiene que ver con nuestra salud o con nuestra familia, sino las pruebas que tienen que ver también con seguir a Cristo y la oposición que hay en el mundo. Y el autor dice ahí, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y ahora fijaos, versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Puede haber una expresión más enfática en cuanto al gozo de aquellos creyentes?
os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Estas son las evidencias, son las pruebas a las que aquellos receptores de la carta, podían mirar para comprobar cómo su fe auténtica había actuado en el pasado. Y después de aquella gran lucha de padecimientos, seguían allí. No habían dejado de congregarse. No habían dicho, esto no es para mí, o yo prefiero vivir mi vida a mi manera. No eran de los que se habían avergonzado de Cristo. Y no se habían avergonzado del Evangelio. Veían el poder del Evangelio en sus propias vidas. ¿Cómo es posible que ante la oposición tú te mantienes firme en Cristo? Y no solo eso, sino que estás dispuesto a dar tu vida por otros que están sufriendo por Cristo, aunque igual no estés sufriendo tú. Y luego además tu testimonio es, ¡qué privilegio sufrir por Cristo! ¡Qué gozo! Estos no son como aquellos que habían abandonado el barco. No son como los que Jesús mismo había descrito en la parábola del sembrador. ¿Recordáis? También lo vimos la semana pasada, aquella parábola que Jesús contó para explicar que realmente algunos pueden aceptar la palabra de Dios, aparentemente, pero luego en realidad dejan atrás todo eso, porque nunca creyeron. Y Jesús lo explica con una parábola hablando de distintos terrenos en los que la palabra de Dios es expuesta. Es lo que Jesús dice. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, por ejemplo. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquí están, no los apóstatas, aquí están los incrédulos. Escuchan el Evangelio y lo rechazan. Pero ahora Jesús describe a los apóstatas. Dice el versículo 13, y aquellos sobre la roca, donde cayó la semilla sobre la roca, son los que cuando oyen, fíjate en esto, reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y luego Jesús explica el siguiente terreno, la semilla que cayó entre los espinos. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Y estos son apóstatas. Estos no son creyentes que se alejan por un tiempo. Estos son apóstatas que cuando vienen las preocupaciones del mundo, esto es, cuando están ahí otras cosas del mundo, se ve claramente cuál es la prioridad. La prioridad es el mundo y no la iglesia. La prioridad son las cosas del mundo y no Cristo. Y luego están las tentaciones, el hecho de poder ser más rico, de poder disfrutar más de las cosas de la vida. ¿Es esa la perspectiva de un creyente verdadero? Un creyente que dice las cosas temporales y que se ven no importan, porque lo importante son las cosas que trascienden, las cosas eternas que no se ven. Y luego Jesús sí describe a aquellos que son verdaderos creyentes, la semilla en la tierra buena. Y fijaos cómo lo describe. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto con su perseverancia. Los verdaderos creyentes recuerdan las evidencias de su fe. Examinan su fe para comprobar cómo el Espíritu de Dios está obrando en ellos para producir lo asombroso. ¿Qué es lo asombroso? Gozarse en la persecución. Regocijarse de ser tenidos por dignos de sufrir lo mismo que Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esta es la primera exhortación de este pasaje. Por tanto, he de preguntarte, ¿has examinado tu fe últimamente? ¿Puedes mirar atrás y ver cómo el Señor te está sosteniendo y transformando? Esta es la evidencia. Que tú miras atrás y ves que el Señor te está sosteniendo y que te está transformando. No que tú sigues tu vida como siempre. No que no hay ningún cambio en tu vida.
Por eso no es perseverar en confianza en Cristo. Perseverar en Cristo es fruto. Es que se ve más de Cristo en ti. ¿Puedes ver eso? Examinar nuestra fe es un gran ejercicio para el creyente. Y debemos hacerlo primero porque es un mandato de la Escritura. Y no porque dudemos de la salvación, porque la salvación es una obra perfecta de Cristo. Él cuando salva completamente. Pero sí debemos examinarnos porque conocemos el peligro de la apostasía. Conocemos la realidad de que puede haber personas que se engañan a sí mismos y piensan que son creyentes y no lo son. Igual aún no se ha manifestado que no lo son de la manera de que dejan de congregarse, abandonan en la iglesia. Igual no se ha manifestado de esa manera, pero se puede manifestar de otras. Y tú, examinando tu fe a la luz de la palabra de Dios, tal como el autor les recuerda aquí, tratando de ver estas evidencias de fe auténtica, de perseverancia. Porque también debemos examinar nuestra fe para el beneficio de nuestra confianza. Nuestra confianza en Cristo aumentará a medida que vemos su poder obrar en nosotros. Es verdad, en esa situación era Cristo obrando en mí. Es verdad, Él me ayudó, Él me sostuvo, Él me hizo perseverar, Él me dio paciencia. No me dio tolerancia o aguante, me dio esa paciencia de decir, no, yo voy a mirar a Cristo. Todo es negro a mi alrededor, pero Cristo sigue ahí. Y voy a confiar en Él. Y voy a hacer lo que Él me ha dicho que haga. Y también debemos examinar nuestra fe para disuadir pensamientos y actitudes apóstatas. Hay la apostasía y luego puede haber actitudes, pensamientos apóstatas. Y hemos de examinar nuestra fe para comprobar si realmente estamos luchando contra el pecado. Ahí hay una marca. Consiento el pecado. Hay pecados en mi vida a los que no les doy importancia. Hay pecados en mi vida que los he redefinido para que en vez de sea, por ejemplo, murmuración, sea crítica constructiva. Porque eso no es la Biblia. La Biblia nunca habla de crítica constructiva, pero nosotros sí. Y debemos examinar nuestra fe, nuestra actitud con respecto a eso. Tenemos algunos pecados como más terribles que otros, cuando todo pecado ofende a nuestro Dios Santo. Estas son maneras en que podemos comprobar y disuadir actitudes de los apóstatas. No que seamos nosotros apóstatas necesariamente, pero sí que está ahí el peligro. Y para que sepamos que Cristo nos ha llamado a perseverar, debemos examinar nuestra fe para comprobar que estamos siguiendo a Cristo por los motivos correctos, que venimos a la reunión por los motivos correctos. Estamos hablando mucho de que los apóstatas dejan de congregarse, pero también ocurre que hay apóstatas que no dejan de congregarse, y eso puede ocurrir también. Puedes estar viniendo a los cultos por los motivos incorrectos. Puedes haber creado tu propia religión en la que te sientes cómodo, te sientes justificado, y luego el lunes es otra vida que llevas. Recordar las evidencias de nuestra fe, examinar nuestra fe, nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta de la vida. Nos va a mostrar si en nuestra vida realmente estamos dando importancia a las cosas importantes. Nos ayuda a elevar nuestra mirada por encima de las cosas terrenales y temporales. Nos ayuda a perseverar en los momentos difíciles, ante la prueba, ante las injusticias. Nos ayuda a recordar que la paciencia nos es necesaria. Nos ayuda a poner nuestra vista y esperanza en el reino de Cristo. Las cosas no van a ser siempre así como son ahora. Ahora es la época en la que aparentemente los enemigos de Cristo reinan y establecen su manera de vivir. Pero un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá.
y va a establecer su reino. Porque el que ha de venir es el Señor, el soberano. Así que esta es la primera característica, hermanos y hermanas, de la fe que salva, sus evidencias claras y específicas, evidencias que apuntan al poder de aquel que regenera al pecador, ¿verdad? El fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia. Y al final es eso, hermano, hermana, que tú mires, recuerdes el Espíritu de Dios obrando en tu vida produciendo estas cosas. Pero hay una segunda característica que el autor nos muestra aquí, y es que los verdaderos creyentes no solo recuerdan las evidencias de su fe, sino retienen también su confianza en su Señor. Los verdaderos creyentes retienen su confianza en su Señor. Dice el versículo 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Aquí hay otra exhortación, el verbo está un modo diferente, pero aquí el autor lo que está haciendo es dar una prohibición. Cuando dice no desechéis, realmente el autor aquí está tratando de prevenir que una actitud ocurra. No es que él esté diciendo que están desechando su confianza, sino que le está diciendo no lleguéis a ese punto que empezáis a menospreciar vuestra confianza en el Señor. ¿Por qué no hagáis esto? Porque hay recompensa. ¿Por qué? Versículo 36, tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y otra vez, el autor no está diciendo que por hacer la voluntad de Dios vamos a obtener la promesa, sino que esto es una descripción de la vida del creyente. Nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios hasta el día que vamos a recibir la promesa que se nos dio. La promesa que, por cierto, es la vida eterna, es de lo que el autor está hablando aquí. Así que el autor está diciendo, no desechéis esta fe, esta confianza. No descartéis el poder de vuestra fe en Cristo. No la abandonéis. Este, de hecho, es el objetivo principal del autor para los creyentes que recibieron esta carta, porque desde el principio les está recordando esto. En el capítulo 3, versículo 6... Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Versículo 14, capítulo 3, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Capítulo 4, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra confesión, nuestra profesión de que creemos lo que creemos. Capítulo 6, versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está esta esperanza, este asirnos a esta esperanza, la cual tenemos, dice el autor, como ancla del alma, una esperanza segura y firme. O capítulo 10, versículo 23, la exhortación, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La carta está impregnada de este pensamiento. Mantengámonos firmes, retengamos nuestra fe, aferrémonos a nuestra esperanza. No descuides la salvación, como ya advirtió en el capítulo 2. No desdeñéis a vuestro Salvador, como había dicho en capítulo 6, hablando de aquellos que decían que Cristo realmente mereció la muerte que sufrió, y como dice, le vuelven a exponer a la ignominia pública, o como dice en el capítulo 10, versículo 29, los que han hollado bajo sus pies al Hijo de Dios. No desdeñéis al Salvador, no desechéis vuestra confianza. Aún incluso el autor les va a decir en el capítulo 12, versículo 25, no despreciéis la enseñanza acerca de este Cristo. Dice allí el autor, mirad que no rechacéis al que habla. Ahora, ¿cómo debían retener esta confianza? El autor les dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa.
Primero, perseverando con paciencia, versículo 36, porque tenéis necesidad de paciencia. Y es interesante cómo la palabra de Dios nos dice que la paciencia no es una característica humana. A veces pensamos que esto es así y pensamos que hay personas que tienen paciencia, pero no es lo que la Biblia llama paciencia. Lo que una persona sin Cristo tiene puede ser quizás más tolerancia, más aguante en algunas situaciones. Puede ser una persona de un carácter igual más calmado, que tarda más en reaccionar, que no es una persona impulsiva. Pero la Biblia no está hablando de la paciencia como eso. La Biblia, cuando habla de paciencia, habla de perseverancia, habla de mantenerse firme en la convicción que tenemos de que Dios es fiel, de que Cristo es Señor. Fijaos, os pongo un par de ejemplos. Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, allí el autor Pablo nos dice de dónde viene esta paciencia. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y otra vez aquí está este casi absurdo, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, pero fijaos, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce? Carácter probado. Una fe que ha sido examinada y ha pasado el examen. Es una fe auténtica. ¿Y qué más? El carácter probado, esperanza. Esta es la verdadera paciencia. Aquel que dice, no, yo voy a seguir confiando en Cristo. Da igual lo que pase. Voy a seguir obedeciendo a Cristo. Da igual lo que me ocurra. Y eso que va a traer a mi vida, carácter probado, una convicción más real de la esperanza que tengo, una perspectiva correcta de la vida. ¿Por qué? Dice aquí Pablo, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y qué interesante que Santiago en su carta dice prácticamente lo mismo. Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Aquí está otra vez esta evidencia del gozo en las pruebas, esta paradoja. Y aquí es, tened por sumo gozo esto. ¿Por qué? Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh hermanos, la paciencia no la vas a encontrar en tu naturaleza humana. No la vas a encontrar en ver cómo otros aparentemente demuestran paciencia. La paciencia te la va a dar Dios. El Espíritu de Dios, que es su fruto. Y lo va a hacer por medio de esas tribulaciones. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos. Aquí la idea es maduros, completos, sin que os falte nada. ¿Cómo debían retener su confianza? Perseverando con paciencia. Diciendo, Señor, si tú has traído una prueba a mi vida, será que necesito paciencia. Y me la vas a dar. Perseverando también con obediencia, porque el autor les dice, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtendréis la promesa. Y aquí el autor está haciendo un contraste otra vez con los apóstatas. Los apóstatas eran los que, aun conociendo la verdad, perseveran en ¿qué? En pecar, consienten el pecado, pecan deliberadamente. Pero los creyentes son los que, después de haber conocido la verdad, realmente la han creído y obedecen a la verdad. Sus vidas, su perspectiva de la vida es, ¿cuál es la voluntad de Dios para que yo vaya y la haga? Su oración es, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. También el autor habla aquí de perseverar con esperanza, porque realmente eso es lo que está delante de nosotros, la esperanza del creyente. No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. El que prometió es fiel. La gran recompensa, la promesa en el contexto de esta carta es la vida eterna. De hecho, el autor lo había dicho en el capítulo 9, versículo 15,
cuando habla de Cristo como mediador, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El creyente no vive con el objetivo de vivir esta vida aquí. El creyente vive con su vista puesta en la vida eterna. Y los versículos 37 y 38 son una cita que el autor hace de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, otra vez en el estilo de este autor, del que hablábamos, que es como realmente un predicador, y aquí abre la palabra de Dios una vez más, y miradlo en la palabra. No soy yo el que lo está diciendo, mirad esto en la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Él, nuestro Dios, cumplirá su propósito en el tiempo apropiado. Y aun cuando nos pueda parecer que hay tardanza, Él lo hará. Porque esa es la sensación normalmente cuando uno está pasando por aflicciones. Que la salida de la prueba se tarda. Que el llegar al final de esa prueba y dejarla atrás tarda. Que aún Cristo tarda en venir a establecer su reino, pero es una equivocación. Eso es una perspectiva humana, una perspectiva incorrecta. La perspectiva que Cristo nos quiere dar es llenarnos de paciencia para que nos demos cuenta de que esta vida, comparada con la vida eterna, es un soplo. Es nada. Esta es la vida breve, y la que nos espera es la vida eterna. Y eso es lo que el autor quiere recordarles aquí. El justo vivirá por la fe. Y si retrocede, el Señor dice: mi alma no se complacerá en él. Al final de nuestras vidas está la promesa, está la salvación completa en Cristo, está la recompensa de escuchar a nuestro Señor decir: bien hecho, buen siervo y fiel, has perseverado hasta el final. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la perspectiva correcta de la vida. Esperar en el Señor. Hacer nuestra parte confiados en el que Él hará su parte. Esta es precisamente la ilustración que Santiago utiliza al final de su carta, cuando dice: el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Es una ilustración muy sencilla, que lo que está diciendo es: tú haz tu parte, que Dios va a hacer la suya. Tú haz tu parte, que Dios va a hacer su parte. Así que no solo debemos examinar nuestra fe, recordad los tiempos pasados, sino que debemos también retener nuestra fe, aferrarnos con paciencia a la verdad absoluta de que Dios es fiel, de que es imposible que Dios mienta. Debemos recordar las evidencias de la fe que salva, y debemos perseverar en hacer la voluntad de Dios, con la mira puesta en la recompensa, en la promesa, en las bendiciones eternas. No somos de los que retrocedemos. Termina diciendo el autor: no somos de los que retroceden para perdición. Un verdadero creyente no retrocede. Un verdadero creyente podrá tropezar. Un verdadero creyente podrá caminar más despacio en algún momento del camino, pero no retrocederá. Pero la triste realidad es que algunos sí retroceden. Algunos que fueron iluminados, expuestos a la verdad del Evangelio y al poder del Espíritu Santo, y por un tiempo se congregaron, pero retrocedieron para perdición. Es duro ver lejos del Señor a quienes una vez estuvieron cerca. Es doloroso pensar en quienes disfrutaron de los privilegios espirituales y los despreciaron. Nuestras oraciones por ellos no deben cesar. Es de ánimo mirar la recompensa. Es de ánimo pensar en lo que nos espera cuando Cristo establezca su reino y estemos para siempre con Él. Esto nos ayuda a pasar la prueba y la aflicción, el oprobio, la persecución. Y nuestra adoración y nuestra gratitud al Señor no deben cesar.
Pero lo fundamental, hermanos y hermanas, lo fundamental es mirar a Cristo. Esa es la clave. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice Pablo a los colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O también Pablo, en este caso escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desfallecemos. Esto después de haber dicho Pablo, afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Él dice, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues, escucha, esta aflicción leve y pasajera, esa es la perspectiva correcta de la vida, de las pruebas, de la persecución, de la aflicción. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El pensador cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, dijo que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Y él dijo que fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Termina esta cita Lewis diciendo, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Hermanos, la historia está llena de creyentes que sufrieron injustamente por el Evangelio. Y a esa gran nube de testigos que es Hebreos 11, el capítulo al que vamos, a esa gran nube de testigos, como luego dice el autor en el capítulo 12, podríamos añadir a muchos que durante siglos han sufrido persecución y han soportado con paciencia. Algunos de los cuales tenemos sus biografías y hicieron grandes cosas, otros como tus familiares que conociste, mi tía Claudina, que aún pasando desapercibida para la humanidad fue una mujer que perseveró en la fe en medio de duras pruebas. Y una de las épocas más difíciles para los creyentes fue durante las persecuciones que sufrieron los creyentes en la Inglaterra del siglo XVI, bajo el reinado de la reina María, que era conocida como Bloody Mary, eso es María la Sangrienta. Una reina cuyas expresas intenciones eran extirpar y quemar a cada protestante. El primer cristiano que esta reina María quemó en la hoguera se llamaba John Rogers. John Rogers murió el 4 de febrero de 1555, quemado ante el pueblo de Londres, dando alabanzas y gloria a Dios. Se cuenta que justo antes de morir, cuando Rogers iba a ser llevado de la cárcel a la hoguera, tuvo una conversación con uno de los alguaciles que nos muestra cómo este hombre tenía su mirada puesta en la eternidad. Este hombre no había desechado su confianza. Este hombre estaba a punto de obtener la promesa. El alguacil le preguntó a Rogers si quería retractarse de su abominable doctrina, porque él iba a ser puesto en la hoguera por predicar el Evangelio. Y él respondió, lo que he predicado lo sellaré con mi sangre. Que es otra manera de decir, no, yo voy a retener mi confianza. El alguacil le dijo, eres un hereje. Y Rogers otra vez respondió con su vista puesta en la eternidad, eso se sabrá en el día de juicio final. Ese día todo quedará revelado. El alguacil le dijo, bien, nunca oraré por ti. Y Rogers respondió, yo sí oraré por ti.
Qué gran ejemplo de un hombre que apuntó al cielo. Rogers, durante el largo tiempo que estuvo encarcelado entre ladrones y sufriendo un trato poco caritativo, aún en su última conversación en su vida, no hubo quejas ni desánimo, porque John Rogers tuvo paciencia hasta la venida del Señor. Seguro que recordaba otros momentos de dificultad en su vida, cuando las evidencias de su fe auténtica se hicieron patentes. Y sabemos que retuvo su confianza, haciendo la voluntad de Dios hasta que obtuvo la promesa. Aflicciones leves y pasajeras que producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así es como debemos vivir nosotros, hermanos, con la perspectiva correcta. Y si vamos a mirar al pasado, que sea para comprobar la autenticidad de nuestra fe. Y si miramos al futuro, bueno, lo que nos espera no tiene comparación. No tiene comparación a nada de lo bueno que hayamos vivido en este mundo. Pero sobre todo, miremos a Cristo, a las cosas de arriba. Miremos a las cosas que no se ven para ver la vida como es realmente. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Perdición o preservación? Perdición o preservación. Queridos amigos, la Biblia es clara en cuanto al destino del ser humano. Uno de dos: perdición, preservación. La diferencia está en aceptar el sacrificio de Cristo o rechazarlo. La diferencia está en arrepentirnos de nuestros pecados o consentir nuestros pecados. La diferencia está en la fe que salva, aquella que cree en Cristo y continúa creyendo en Cristo, y la fe que no salva, aquella que quizás dice creer por un tiempo en Cristo, o que cree en alguna religión que menciona a Cristo, pero que en realidad no sigue a Cristo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu destino? Aún estás a tiempo de creer en Cristo. Hoy es día de salvación. El que ha de venir vendrá. Poco tiempo, pero aún hay tiempo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias.